vamos a continuar esta mañana nuestra serie en el libro de Corintios. And today we're going to be continuing our study in the book of Corinthians. Y nuestra serie la hemos titulado Viviendo una fe genuina. Alan, bájale a este, hijo. And our title for this series is called Living a Genuine Faith. Yo soy muy gritón, gracias. Si tuvieras que vivir con un hombre de 150 kilos o si vieras un hombre de 150 kilos caminando por la calle, So if you were to see a man that weighed 250 pounds, or you had to live with a man who weighed 250 pounds, que come pan dulce y trae 4 tacos en la mano that was eating sweet bread and had 4 other tacos in the other hand, y trae una malteada de chocolate chorreando por su cara, and had some chocolate milkshake running down his face, ¿cuál sería tu respuesta al ver este hombre? what would be your reaction to this man? ¿Acaso dirías, debido a lo que acabo de ver, jamás voy a volver a comer? Would you look at him and say, I never want to eat again? No. No. La hermana le diría, le regalo un Herbalife para que se ponga las pilas. So our sister here would give them some Herbalife and help them get back on track. Perdón por el comercial. Sorry for the commercial. ¿Sabes qué dirías? So do you know what we would do? Este hombre ha abusado mucho de la comida, por eso está gordo. And so this man obviously has been abusing food, and that's why he's so large. Y por eso quiero comer sano. And for that reason, you want to eat healthy. Y quiero tener una dieta equilibrada And I want to have a diet that is in equilibrium, para no verme como este hombre. so that way I don't look like this man. Debido a que muchas iglesias han abusado de los dones espirituales, And in the same way, there's been many churches that have abused the spiritual gifts. muchos cristianos dicen, yo no quiero nada que ver con los dones espirituales. And for that reason, many Christians are saying, I don't want anything to do with spiritual gifts. Incluso hay iglesias hoy en día que dicen que los dones espirituales no existen. And there are even churches today that say that spiritual gifts don't even exist anymore. Afirman que ya no son relevantes el día de hoy. And they affirm that they're not even relevant today. Y sí, es verdad, los dones espirituales han sido abusados y han sido mal usados incorrectamente. And it is true that the spiritual gifts have been abused and have been used improperly. Pero en lugar de rechazarlos y no querer usarlos en lo absoluto, tenemos que tener la otra reacción. But instead of rejecting the gifts and not wanting to use them or saying that they don't exist, we ¿Qué have to es- learn how to use them correctly. Que es usar los dones equilibradamente. And what does it mean to use the spiritual gifts in equilibrium? Y podemos hacerlo aprendiendo a través de lo que Dios nos habla sobre los dones espirituales en su palabra. And we can do so by reading God's holy word that teaches us how to do so. Así que si estás tomando nota esta mañana, el título de nuestro sermón está aquí en tus pantallas y es Usando los dones espirituales correctamente. And so if you're taking notes with us today, our title is up on the screen, and it is Using Spiritual Gifts Correctly. Usando los dones espirituales correctamente. So it's using spiritual gifts correctly. Así que comencemos, vamos a estar en 1 de Corintios capítulo 14. And so to start off, we're going to be in 1 Corinthians chapter 14. Primera de Corintios capítulo 14 y vamos a comenzar leyendo versos del 1 al 5. And we're going to start off reading verses 1 through 5. Así que abre tu Biblia, tu tablet, lo que tengas en Primera de Corintios capítulo 14 versos del 1 al 5. So please open up your Bibles with us to 1 Corinthians chapter 14, and we're going to start reading verses 1 through 5. Dice la palabra de Dios así: seguid en amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu Santo habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. So let love be your highest goal, but you should also desire the special abilities the Spirit gives,
especially the ability to prophesy. For if you have the ability to speak in tongues, you will be talking only to God, since people won't be able to understand you. You will be speaking by the power of the Spirit, but it will also be mysterious. But the one who prophesies strengthens others, encourages them, and comforts them. A person who speaks in tongues is strengthened personally, but one who speaks a word of prophecy strengthens the entire church. I wish you all could speak in tongues, but even more, I wish you all could prophesy. For prophecy is greater than speaking in tongues unless someone interprets what you are saying so that the whole church will be strengthened. Oremos. So let's pray. Padre, gracias por tu palabra. So Lord, thank you for your word. Señor, habla a nuestro corazón el día de hoy. And Lord, speak to our hearts today. Espíritu Santo, revela tu verdad a nuestra vida y a nuestro caminar. And Holy Spirit, reveal your truth to our life and to our walk with you. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Antes de comenzar, debemos tener presente el propósito de Primera de Corintios. So before we get started, we should remember the purpose of 1 Corinthians. Recuerda que Pablo está corrigiendo algunas actitudes, algunas conductas inapropiadas de la plantación de iglesia. So remember that Paul was writing these letters to correct and to point out the conducts in the church that were not Y appropriate. Pablo habla de los dones espirituales, pero sobre todo habla de tener amor los unos por los otros. And so Paul was speaking about the gifts of the Holy Spirit, but he was also worried about the love between each other. Aparentemente esta iglesia estaban profesando amar a Dios y hablaban en lenguas y profetizaban, pero no tenían amor los unos con los otros. And so this church was saying and professing that they loved God and that they spoke in tongues and that they had prophecy, but they weren't having love for one another. Recuerda que uno de los mayores problemas que ellos tenían es que había divisiones entre ellos. And remember that one of the greatest problems that they had was having division in between them. Entonces Pablo les recuerda que sin amor nada son. And so Paul ¿Puedes was, bajarle a mi micrófono, por favor? and so remember that Paul was telling them that without love there is nothing. ¿Ya? Ya no le muevan. Gracias. Los amo, pero ya no le muevan el micrófono. Me vuelven loco, en serio. Gracias. Entonces Pablo les recuerda que sin amor nada son. And so Paul was reminding them that without love you are nothing. Pueden profesar ser un creyente, pero si no tienes amor, ¿de qué te sirve profesar que eres un creyente? So you can profess that you're a believer, you can profess that you know God, but if you don't have love, then what are you? Es solamente un mal testimonio de un cristiano. All you're being is a bad testimony of what is a Christian. Cuando tú profesas amar a Dios, pero odias a tu hermano, eso es un mal testimonio de un cristiano. So when you profess to love God, but you hate your brother, then this is a bad testimony. ¿Y sabes por qué? And do you know why? Porque Dios es amor. Because God is love. Dios es amor. God is love. Entonces vamos a continuar hoy con el mismo tema sobre el amor y los dones espirituales. And so today we're going to continue along the same topic, speaking about how God is love and also the spiritual gifts. Y es aquí donde retomamos nuestra historia una vez más en el verso del 1 al 5. Y solamente lo vamos a leer en español, en inglés ya no. Los que hablan inglés, por favor, síganos ahí. And so we're going to read once more verses 1 through 5, but we're just going to read it in Spanish. So those of you that speak in English or read in English, please just read along with us. Pon atención, iglesia. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos hablasen en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. A lo largo del capítulo 14, Pablo nos enseña
cómo usar correctamente los dones espirituales. So throughout all of chapter 14 in Corinthians, Paul is explaining to us how to correctly use our spiritual gifts. Y habla de dos dones, And here he's speaking about two gifts. el don de lenguas y el don de profecía. So the gift of speaking in tongues and the gift of prophesying. Entonces este don espiritual de lengua se define para nosotros en el verso 2. And so here the gift of tongues is defined for us in verse 2. Y habla de un cristiano que habla un idioma que no conocía. And it talks about a Christian who is speaking a language that they don't understand. Además, las lenguas son simplemente oraciones o alabanza a Dios. And on top of that, speaking in tongues is either worship or prayers to God. For Las God. lenguas nunca son un mensaje de Dios para los hombres. And so speaking in tongues is never a message that is for men. La profecía no la define en el verso 3 And prophecy is defined for us in verse 3. y es para las personas. And it's for people. En los tiempos del Antiguo Testamento, la profecía a menudo precedía eventos futuros. So in the Old Testament, prophecy would always be preceded before an event would happen. Pero en los tiempos del Nuevo Testamento hasta el día de hoy, But from the New Testament and until our days today, la profecía es simplemente hablar de la verdad de la palabra de Dios, es decir, hablar de las cosas de la Biblia. so prophecy today is speaking the truth about God, or in another way, speaking the truth or speaking about the Bible. En el verso 3 nos dice que el propósito de la profecía. And verse 3 also tells us what is the purpose of prophecy. Número 1 nos habla que la profecía edifica a la iglesia, es decir, edifica a la congregación. And so here in the first part, we can see that prophecy edifies the church, it edifies the people. Número 2, la profecía exhorta a la gente. And number 2, prophecy exhorts people. Es decir, incita o pone en marcha la actitud de la gente. So it means to ignite or to put in order the attitudes of others. Y número 3, vemos que la profecía trae consuelo a las personas. And we can also see that prophecy can bring comfort to others. Eso significa que la profecía anima a las personas y les recuerda que Dios les ama y eso te consuela. And so with that being said, prophecy can bring comfort is that it builds someone up, it encourages them, it reminds them that God loves them. Entonces, en cierto modo, los dones espirituales de la lengua y de la profecía son opuestos. So in one way, we could say that the gift of tongues and the gift of prophecies are the opposite. La profecía es la forma principal como Dios habla a las personas, a la iglesia. And so prophecy is the number one way that God speaks to his people. Mientras que las lenguas son una forma en que las personas pueden orar y alabar a Dios. And the gift of tongues is a way that is personal, and it helps us learn how to pray and worship God. Y es de una manera personal. Pablo lo dice aquí en los versículos que acabamos de leer. And it's in a personal way. That's what Paul tells us here in these verses. Entonces la lengua edifica a los individuos. So the tongue edifies individuals. Es decir, las lenguas me va a edificar a mí personalmente. So that means speaking in tongues will edify me personally. Mientras que la profecía va a edificar a todos. Meanwhile, prophecy will edify all of us. El uso de las lenguas es un gran don espiritual si se usa correctamente y en el lugar correcto. And so speaking in tongues is a great spiritual gift when it is used in the right time and the right place. Y eso es generalmente en privado durante tus devocionales y tu tiempo de oración a Dios, porque es una edificación individual. And this would take place in your personal devotions or in your personal time or in a very small group of Christians, but this is again to edify you and speak with God. O puede ser también en un grupo pequeño de oración o en un grupo segmentado muy pequeño donde están buscando a Dios y hay alguien habla en lenguas. Or it can be in a very small group of Christians or prayer group where they're together seeking the Lord. Pero cuando la iglesia se reúne con mucha gente como aquí, But when the church comes together with many people, just like we are here today, el don de lenguas no tiene cabida. the spiritual gift of tongues does not fit in. ¿Por qué? Why not? Porque son una edificación ¿qué? Privada. Because
It is a personal edification to happen where? In private. Porque las personas no son edificadas porque alguien hable en lenguas. Because people are not edified when others speak in tongues. Y esta es la razón principal por la cual aquí en Calvary no hablamos en lengua un domingo en la mañana. And so that's why here in Calvary we don't speak in tongues on a Sunday. Porque no edifica a toda la iglesia. Because it doesn't edify the whole church. Cuando la iglesia se reúne como esta mañana, And so when church comes together like we are this morning, la meta es que todos sean edificados y que todos sean animados y que todos sean edificados en su fe. so the idea is that everyone would be brought together, would be edified in their walk, be edified in their faith, and Es por esto que enseñamos la Biblia verso a verso y esto es la profecía de Dios para nosotros como iglesia. and so that's why here in your church we read the Bible verse by verse so that we can be edified in the Word of God. Para que podamos entender lo que Pablo está enseñando acerca de las lenguas, And so that we can understand a little bit more what Paul is speaking to us about in the gift of tongues. es importante entender que dado que las lenguas solo edifican a una persona, It's important to understand that speaking in tongues only edifies a person, entonces deben de usarse en privado, and for that reason they should use it in private. durante tu tiempo devocional, During your devotional time, durante tu tiempo con Dios, during your time with the Lord, tú y solo, tú y Dios. so you and God alone, you and God. En la iglesia hay reglas y restricciones muy estrictas en torno al uso de las lenguas. So in church there are very strict rules of how and when to use certain gifts. Pero fíjate qué interesante, porque en el verso 5 Pablo dice esto. But it's really interesting because in verse 5 this is what Paul says. Pablo dice a la iglesia que desea que todos hablen en lenguas. So Paul says in verse 5, I desire that everyone would speak in tongues. Y Pablo no les diría esto a la iglesia si no creería que era posible. And Paul would not have said this to the church if he didn't believe that it was possible. Pero creo que la Biblia es clara que el uso privado y el devocional debe ser el lugar correcto para que tú puedas usar tu don de lenguas. But I think it's very important that this gift is to be used in your personal time, in your private time with God. Iglesia, el don de lenguas está disponible para todos ustedes. So church, the gift of speaking in tongues is available to each and every one of you. No es solamente para los pastores o líderes de alguna iglesia, es para todos. So it's not just for pastors or leaders of a church, it's for everyone. Y tú puedes pedirle a Dios que te dé ese don de lenguas. And you can ask God to give you the gift of speaking in tongues. Y puedes ejercitar ese don de lenguas sin problema. And you can use this gift of tongues without a problem. El problema es si lo ejercitas en un lugar público. The problem is when you use that gift in a public space. Y ahorita vas a ver por qué. And now you're going to learn why. Porque soon. Pablo nos va a decir por qué públicamente no deberías de hablar en lenguas. And Paul is going to let us know why we should not use that publicly. Quiero que escuches lo que Jesús dijo en Marcos capítulo 16, verso 17, acerca de las lenguas. So I want us to take a look at what Jesus says in the book of Mark, verses 16 through 17. Dice esto, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán ¿qué? Nuevas lenguas. So these miraculous signs will accompany those who believe. They will cast out demons in my name, and they will what? Speak in new languages. Jesús dijo que una de las señales, escucha esto, de los que creen es que hables en nuevas lenguas. So here, Jesus is saying, and I want us to listen very well, the signs that will accompany those who believe, and one of those is speaking in new languages. Jesús no dijo que las lenguas serían una señal de los que son pentecostales. So Jesus did not say that speaking in tongues is just for those who will be Pentecostal. Tampoco dijo Jesús que las lenguas son una señal de unas personas que son llenas del Espíritu Santo. And Jesus also did not say that the gift of speaking in tongues is only for those that are filled with the Holy Spirit. Jesús dijo
que los que creen son los que hablarán nuevas lenguas. So Jesus is saying that those who believe will be those who can speak in new languages. ¿Y quiénes son esos que creen? And who are those who believe? Todos ustedes. All of you guys. Entonces quiere decir que todos ustedes, incluyéndome yo y Amanda, podemos hablar en lenguas si le pides a Dios con fe y Dios quiere darte ese don. And so that means that all of us, including Pastor Tony and I, can ask the Lord for us to speak in tongues, and we can speak in tongues if we have the faith. that we have. Iglesia, el don de lenguas está disponible para ti. So the gift of tongues is available to you. ¿Le has pedido a Dios este don? Have you asked God for this gift? Si no lo has hecho, debes de tener la fe y salir y conquistar ese don porque Dios quiere dártelo. And so if you haven't done so, then you should build up the faith to ask God for this gift and to take steps forward in using it. Pero tengo que advertirte algo. But I want to give you a warning. El don de lenguas, aunque Pablo dice que quisiera que todos en la iglesia lo hablaran, And so Paul, with the speaking of the gift of tongues, and even though he said, I wish that all of you had it, muchas veces Dios no te lo va a dar. there are many times God will not give it to you. ¿Y sabes por qué no te lo va a dar? And do you know why he won't give it to you? Porque Él tiene un don mejor para ti. Because maybe he has a better gift for you. Entonces está abierto a cualquier don que Dios te quiera dar. So be open to whatever gift that God wants to give you. Ya sea el don de lenguas, Whether it's the gift of ya sea el don tongues, de enseñar, whether it's the gift of teaching, ya sea el don de equipar, or if it's the gift of equipping, el don de servir, or to serve, cualquier don que Dios quiera darte está abierto en tu corazón para que Dios te lo dé. so whatever gift God wants to give you, be open in your heart to receive it. Cuando un cristiano habla en lenguas, nadie más puede entender lo que dice. So when a Christian speaks in tongues, nobody else can understand it. Entonces solamente esa persona es edificado y fortalecido en su fe. So only this person is edified and strengthened in their faith. Pero el que está escuchando está, ¿qué dijo? But the one who is listening goes, what'd they say? ¿De qué está hablando? What are they talking about? Vamos a continuar y vamos a ver qué más nos dice Pablo. So let's continue and see what else Paul tells us. Versos 6 al 12 solamente en español. Síguenos en inglés, síguenos, los que hablan inglés, síganos por favor. And so we're only going to read in Spanish, so please, those of you that read in English, read verses 6 through 12. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voz, si no se dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara o cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Una vez más, uno de los problemas más grandes en la iglesia de Corinto es que todos querían hablar en lengua y todo el mundo pensaba que hablaba en lenguas. And so one of the problems here in the church of Corinthian is that all of them were focusing and wanting to speak in tongues, and everyone thought they all spoke in languages. Es decir, Pablo llegó a la iglesia de Corinto y todo el mundo estaba Rambo, saca la bazooka, todo el mundo estaba hablando en lenguas. And so what the problem was is that Paul arrived to the church in Corinthian and started hearing, and then everyone just kept going. El hablar en lenguas es muy importante dentro de un servicio de una iglesia.
And so speaking in tongues is important inside of the church, pero es más importante enfatizarte en la profecía, en la palabra de Dios. but it's more important to be, to want to learn about the Word of God and the prophecy, Porque la palabra de Dios es la que te va a edificar, es la que va a fortalecer tu fe. because the Word of God is what is going to edify your faith and what's going to build you up, Y nos va a edificar como iglesia, no individualmente. and it's going to do so as a church and not only individually. Pablo en estos versos utiliza tres ilustraciones diferentes. So Paul here is using three different illustrations for us. Habla de instrumentos musicales, So he talks about musical instruments, habla de una trompeta, he speaks about a trumpet, habla de diversidad de idiomas. and he talks about different languages. Y esto lo dice Pablo para que la iglesia entienda que debe de haber sintonía en lo que se habla y se dice para la edificación del cuerpo de Cristo. And Paul is making these references because he's trying to let them know that there needs to be some sort of syncrecy. That way each of us can be edified and understand. Quiero que levantes tu mano en este momento, todas las personas que hablan, no, al revés, que no hablan nada de inglés. So please raise your hand, if none of you speak English. Okay. What would happen if I speak to you only in English? Would you understand what I'm saying? No, you will not understand. ¿Entendieron lo que dije? Levanta tu mano si no entendiste ni papas de lo que acabo de decir. Exacto. Ese es mi punto. So that's the whole point. Si yo hablo en una lengua extraña que tú no entiendes, no vas a ser edificado. And so if we speak to you in a language that you don't understand, then you cannot be edified. ¿Qué sucedería si escojo a 5 personas de la iglesia al azar para que vengan y toquen un canto al final del servicio? And so it would be like at the end of service, we randomly picked 5 people to come up and play you a worship song. Entonces le voy a pedir a Pastor Raúl que venga y toque la guitarra, So Pastor Roll will come and play the guitar, Nahum que toque el teclado. and we'll have Naum play the piano. ¿Dónde está Manuel, papá? ¿Se me fue? ¿Don Manuel? Se me fue Don Manuel. Vamos a decir a Carlos. Vamos a decir a Carlos que agarre la guitarra eléctrica. So we're going to have Carlos grab the electric guitar, Y vamos a decirle a Jim que toque la batería. and we're going to tell Jim to play the drums, Y Gabo va a tocar el bajo. and Gabo will play the bass, Todos ustedes tienen que tocar una canción al final del sermón. and all of you have to play a song at the end of the sermon. ¿Cómo sonaría? How would it sound? Cristo, ven, por favor. You would be screaming at the end, Christ, please come. Exacto. So that's what we mean. Es exactamente lo que pasa con el don de lenguas cuando es expuesto públicamente. And so it's the same thing that happens when the gift of tongues is exposed publicly. La iglesia no es edificada por el don de lenguas. So the church is not edified for the gift of tongues. Entonces no queremos hacer cosas que no hacen sentido dentro de la So iglesia. we don't want to do things that don't make sense inside of the church. Y es por eso que durante nuestro servicio nos enfocamos en la profecía, que es la palabra de Dios. And that's why here in your church we focus on prophecy, which is the word of God. Porque esto va a edificar nuestra fe, amén. Because that will edify our faith. Amen? Ahora entiendes por qué no hablamos en lengua en Calvary. And so now you understand why you don't hear us speaking in tongues here in Calvary. Continuamos leyendo versos 13 al 19. So let's continue reading verses 13 through 19. Por lo cual, el que habla lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu y cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Tómala, papá. So grab the potato. Vemos en el versículo 13 que si alguien habla en una lengua desconocido,
So we see here that if someone is speaking in a language that is unknown, en un grupo pequeño o públicamente, in a small group or in a public group, también debe de haber una interpretación. then there should be someone who can interpret. ¿Por qué? Why? Porque otros pueden ser bendecidos y edificados. Because others can be benefited and edified. Pablo nos da una mayor comprensión sobre el don de lenguas en el versículo 14. So here Paul is giving us a little bit more understanding about the gift of languages. Nos dice que cuando una persona habla en lengua, su espíritu ora. And so Paul is reminding us that when someone speaks in tongues, it is their spirit that is actually praying, Pero su mente no lo entiende. but their mind does not understand. Cuando una persona habla en lenguas, When someone speaks in tongues, está orando en un idioma que en realidad no conoce. they're speaking in a language that they don't understand. Pablo es un gran ejemplo para nosotros, And so Paul is a great example to us porque en su propia vida vivió como deberíamos de vivir nosotros hoy en día. because he was living the way that we should live today. Él vivió una vida en equilibrio. So he lived a life that was in equilibrium. Pablo nos dice en el verso 15 que en su vida devocional Pablo oró y cantó en el Espíritu. And so we can see here that Paul, in his personal life, he prayed and he sung in languages or tongues. Esto significa que Pablo hablaba y cantaba en lenguas en privado para él ser edificado. So this means that Paul himself spoke in tongues and it was in private and to edify himself. Pero en su vida pública, But his public life, cuando estaba en un servicio de iglesia como hoy, when he was in a church service like we are today, Pablo oraba y cantaba en su mente. Paul would sing and speak in his mind. No abría su boca y empezaba a... No, So de he hecho went- los estaba reprendiendo por eso. And so he wouldn't just open his mouth during service and go, "La, li, 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 li." No, instead he did it in private. Eso significa que cuando Pablo oraba y cantaba con palabras normales era para que todo el mundo pudiera entender lo que estaba hablando, como cuando nosotros tocamos y cantamos y oramos. And so Paul was calling them out on that, and for that reason, he was saying when you're in public, and what he did in public was speaking and singing in the language that they knew so that everyone could participate when they're doing the worship. Entonces lo que Pablo está explicando aquí es que hay una diferencia entre tu tiempo privado de devocional y el tiempo cuando nos congregamos como iglesia. And so what Paul is trying to do is saying that there is a difference between your private time and your public time. Tenemos mucha más libertad para dar un paso adelante en los dones espirituales cuando estás en privado delante de Dios, tú y el Señor. And so Paul is trying to teach us that when we are doing our personal time with the Lord, there is a lot more freedom in many other ways that we can spend our time with God. Yo sé que la mayoría de ustedes no hablan en lenguas, lo sé. And I know that many of you do not speak in tongues. Pero si tú vienes a mí y me dices, pastor, en mi tiempo devocional estuve hablando en lenguas y no entendí nada, pero sentí que Dios me habló a mi corazón y me enamoré y lloré delante de Dios, eso es lo que importa. And so if you were to come up to Pastor Tony after service and you said, Pastor Tony, during my devotional time, I started speaking a language that I didn't know, I didn't understand it, but all I know is that afterwards I fell more in love with God and I just feel I feel much more passionate. Si tú hablas en lenguas en privado delante de Dios y eres edificado, felicidades, gloria a Dios. And so if you pray in tongues in your private time with God and you are edified, then praise God. Yo no te voy a decir no puedes venir a Calvary, mentiras. So we're not going to tell you, now you can't come to Calvary. That would be a Porque lie. creemos que los dones de Dios son activos y vigentes el día de hoy. Because we do believe that the gifts of God are active and working today. Pero hay un orden. But there's order. Como Pablo lo está explicando, si lo haces público, más vale que haya interpretación. And so, again, Paul is telling us that there's order, and if you're going to do it in public, then there needs to be someone who can translate it. Pablo señala que la gente debe de entender lo que estás hablando. So Paul was very clear that people need to understand what you're saying, Para poder estar de acuerdo y decir amén. Amén. so that people could be in agreement and Exacto. say amen. Amen? Fact. Exacto. Ese es el Exactly. punto. This is the point. Si yo te digo amén, usted dice amén, pastor, porque la verdad lo que usted está enseñando es la palabra de Dios. And so when we say amen, it's because we're saying, yes, Pastor, what you're saying is the word of God. Y amén significa así sea. And amen means let it be. ¿O cómo pudieras tú decir amén a una hablada de lenguas aquí que me aviente? No vas a decir amén. Yeah. Ok.
Continuamos leyendo versos 18 al verso 25. So we're going to continue reading verses 18 through 25. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Mira lo que Pablo dice. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en una lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto o un incrédulo, ¿no dirían que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, pero por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Tómala, papá. So grab the potato. Pablo le tira duro y a la yugular a todo el mundo, ¿no? So Paul's cutting us right in the jugular. Pablo nos resume aquí la enseñanza de las lenguas. So Paul here is putting in summary for us the teaching of Los speaking in tongues. corintios o la gente en Corintios no sabían que Pablo también hablaba en lenguas extrañas. And so the church in Corinthians, maybe they didn't know that Paul spoke in the gift of tongues or had the Porque gift of cuando tongues. Pablo estaba con ellos en la iglesia, profetizaba y enseñaba la palabra de Dios. Because when Paul was in their church, he would prophesy and speak the word of God. Porque Pablo sabía que el propósito de reunirse como congregación era ser edificados. Because Paul understood that coming together as a church was to edify the whole body. Y Pablo dice en el verso 18 que el que habla en lenguas todo el tiempo no es para la iglesia. And Paul also told us in verse 18, those who speak in tongues all the time, it's not proper for the church. Él dice que él no habló en lenguas en la iglesia. And he said that he did not speak in language in the church or in tongues. Dice en el verso 19, prefiero hablar 5 palabras y que la gente me entienda a 10,000 palabras y que no me entiendan ni papas. And so Paul said, I would rather speak 5 words that are understandable than 10,000 words that nobody will understand. ¿Por qué? Why? Porque la iglesia es un lugar donde la iglesia es edificada. Because the church is a place where the people are edified. Por eso el don de lenguas nunca debe de ser público. And for that reason, the gift of tongues should never be public. Las lenguas son para ti, para tu devocional y tu tiempo privado con Dios. So speaking in tongues is for you and your private time and your time with the Lord. Y Pablo anima a los cristianos a ser maduros en su manera de pensar. And Paul was encouraging the Christians there to be mature in their thinking. Y la iglesia de Corintios estaba tratando de edificarse a sí mismo públicamente. And the church in Corinthian, they were trying to edify themselves personally, but in a public space. Y ellos peleaban su punto diciendo, está bien lo que estamos haciendo. And they would argue their point saying, yeah, it's fine what we're doing. Y Pablo les dice, sean maduros. And Paul's saying, let's be mature. Por eso los confronta. And that's why he was confronting them. Les dice, las lenguas son en privados, públicamente enseña, enfócate en la palabra de Dios, en el don de profecía. So Paul is saying that speaking in tongues is private, but when you're in public, then focus on the word of God. En el verso 23, Pablo nos da un vistazo, nos deja ver cómo eran los servicios en la iglesia en Corinto. And so in verse 23, Paul is giving us a wide open view of what the church was like in Corinth. Y dice aquí que era una locura. And he was saying here that it was craziness. Todos hablaban en lenguas. Everyone speaking in Y tongues. todo el mundo quería a lo mejor caerse o se tumbaban o qué sé yo. And maybe all of them were wanting to fall down or shake or whatever. Nadie sabía lo que estaba pasando, lo que estaban haciendo. And nobody understood what was happening or what was going on.
Y Pablo al ver esto, él dijo, tengo que corregir esto de la iglesia. And so Paul saw that and he said, I have to correct this church. Y dice Pablo, ¿qué sucede si un incrédulo entra a tu iglesia? And Paul would tell them what would happen if an unbeliever came into your church. Van a decir, estos están locos. He's going to say that these people are crazy. Y es verdad. And it's true. Yo recuerdo cuando fui a una iglesia pentecostal, And so Pastor Tony remembers that when he went to a Pentecostal church, yo salí asustado, aunque ya era cristiano, salí asustado de las cosas que se hacían en esa iglesia. so he left that church actually feeling afraid even though he was a believer. Yo dije, wow, me dolió mi corazón. And he said, oh my gosh, this hurts my heart. Porque todo lo que estaban haciendo estaba fuera de contexto de lo que enseña la palabra de Dios. Because everything that they were doing was outside the context of the Bible. Había gente tirada revolcándose, There were people on the ground, rolling around, gente embriagada en el espíritu. people that were being manifested to the Holy Spirit. El pastor parecía que estaba haciendo uno yuket. ¡Oh, yuket! Tumbaba gente. And the pastor was there just playing dominoes with the people and throwing them down. Y la gente se dejaba caer. Obviamente volteaban a ver si estaba el ujier agarrándolos, ¿verdad? And so the people were just there, you know, falling, but looking behind to make sure there was someone there to catch them. Eso es un desorden. And that's disorder. Es un cochinero. And it's messy. Va en contra de lo que enseña la Biblia. And it goes against what the Bible teaches us. Y me duele en mi corazón que hay iglesias el día de hoy, aquí en Mazatlán, en todo México, que lo siguen haciendo. And so it hurts Pastor Tony's heart knowing that there are churches here in Mazatlan, churches that are here in Mexico that are doing this. Que no leen este capítulo y se dan cuenta qué es lo que Pablo está diciendo. That they don't read this chapter and don't understand what Paul is trying to teach. Que no se centran en la palabra de Dios, pero se centran en emociones y sensacionalismo para que otra gente pueda venir y más gente venga. And the sad part is that they're not focused on the Word of God, but they're focused on emotionalism, spiritualism, and just trying to get people, a crowd to come in and watch them. Conozco iglesias, conozco pastores, y son mis amigos, que dicen ellos que si no hablas en lenguas no tienes el Espíritu de Dios en tu vida. And there are people that Pastor Tony knows, and even friends of his, and those that are pastors, and they say, well, if you can't speak, if you don't have the gift of tongues, then you're not a believer. El libro de Efesios, en el capítulo 1, dice que cuando un creyente conoce a Cristo, es que sellado con el Espíritu Santo. And so in the book of Ephesians, it says that when we believe, we are actually sealed in the Lamb's Book of Life. Entonces eso quiere decir que todos ustedes tienen el Espíritu Santo. So that means that all of you have the Holy Spirit. Una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es sobreabundar el Espíritu Santo. Ese es otro rollo. And so it's one thing to have the Holy Spirit, and it's another thing to be overflowing with the Holy Spirit. El and that's Espíritu something Santo, different. ya me desvié de lo que estoy hablando. El Espíritu Santo tiene tres funciones. And so the Holy Spirit, we're getting a little off track here, but that's okay. The Holy Spirit has three functions. Función número uno es que está a tu lado antes de ser creyente, guiándote a Cristo. So the first function is that He's beside you, guiding you before you become a Christian. Y te está diciendo, hey, acércate a Cristo, lo necesitas. And He's telling you all the time, hey, get close to Christ. That's what you need in your life. Pero no está dentro de ti. But He's not inside of you. Cuando tú conoces a Cristo, el Espíritu Santo llega a habitar tu corazón, tu vida. And when the Holy Spirit, when you become a believer, then that Holy Spirit comes inside of you and lives inside of you to guide your life. Cuando el Espíritu Santo llega a habitar a tu vida, entonces sí, la tercera parte es que hay un desbordamiento del Espíritu Santo en tu vida. And so then the third part of the Holy Spirit is once it lives inside of you and it starts to grow, then it starts to overflow out of you. Pero entonces, el hecho de que tú no hables en lenguas no significa que no tienes el Espíritu Santo. So the fact that you don't speak in tongues doesn't mean you don't have the Holy Spirit. Significa simple y sencillamente que a lo mejor tú tienes otros dones que Dios ya te ha dado. But it could mean that you just have other gifts that God wants to give you or that you have. Continuemos porque si no aquí se me va a ir toda la tarde. So let's continue. There might as well be Verso no after this. 26 al 31. So verses 26 through 31. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina,
tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2, a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Si no hay interpretación, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si alguno fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Aleluya. Aleluya. Una vez más, Pablo está con Tokio, está tirándole macizo a la iglesia en Corinto porque había un desorden. So once again, Paul is putting the dagger right into the heart and coming after Corinth because of what they're Y doing. vemos en el verso 26 que todos querían hablar en lenguas, So again, we see in verse 26, everyone wanted to speak in tongues. todos querían compartir, Everyone wanted to share. todos querían ser líderes, Everyone wanted to be a leader. así que las cosas estaban fuera de control y todo el mundo estaba confundido. And for that reason, everything was in chaos and there was confusion. En los versos 26, 27 y 28, And then in verses 27 and 28, dice Pablo que las lenguas pueden usarse en grupos pequeños de 2 o máximo 3, dice él, personas. and so here Paul is saying that if you are going to speak in tongues, then only let it be 2 or 3 maximum. Y dice esto, número 1, que cuando se habla en lengua alrededor de otra gente, debe de haber una interpretación. And Paul says if people are going to speak in tongues, then there must be an interpreter. Número 2, puede haber 2, como máximo 3 personas hablando en lenguas en esta reunión privada de grupo pequeño. Or in a private group, there can be 2 or 3 people speaking in tongues. Y número 3, Pablo dice, si no hay interpretación, entonces cállese la boca. And number 3, Paul says, well, if you're going to speak in tongues, but there's no interpreters, then just shut up. Shut up, es lo que dijo Pablo. Cállate. No estés hablando en lenguas si no hay una interpretación. So do not speak in tongues if there is not an interpretation. Cuarto y último, en el verso 27, Pablo claramente prohíbe el caos de que todo mundo hable en lenguas al mismo tiempo. And so number 4, Paul is saying that he's completely shutting down and saying that there's chaos because everyone is speaking in tongues at the same time. Yo sé que has visto y conoces o has visitado iglesias que son un caos. And so I know that some of you here have been in a church where there has been chaos, or you've seen it, or you've been Has there. visitado iglesias que van totalmente de acuerdo a lo que estamos enseñando esta mañana. And I know some of you have been in churches where they are in agreement with what the word teaches. Yo sé porque cuando estoy hablando he visto algunos de ustedes que le hacen así a su pareja. And I know that that's true because when Pastor Tony's teaching, you can see some of you elbowing your spouse. Ahorita mismo que dije que era un caos en la iglesia, algunas personas aquí voltearon y le hicieron así y lo hicieron de este lado, pero no voy a voltear para allá, no voy a decir quién fue. And while we're giving this message and talking about chaos, we saw some of you turn to someone, and we're not going to point anyone out, but Y yo sé lo que le dijo, ya ves ma, ya ves ma. and I can see them just saying, "See, mom, see." Cristianos, yo he estado en iglesias donde han hablado en lenguas y supuestamente también hay una interpretación. And so Pastor Tony has been in a church where people are speaking in tongues, and supposedly there was an interpreter, Y dicen algo como esto, and they say something like this. mis amados, Dios dice que los ama mucho. So, my beloveds, God says that God loves you a lot. Esto no es una interpretación correcta de una lengua. So that is not a correct interpretation of speaking Y in tongues. sabemos que no es de Dios. Y ahorita te voy a decir por qué. And we know that it's not from God, and we'll tell you why. Porque como vimos en el verso 2, acuérdate de esto. Because as we saw in verse 2, remember this, Las lenguas siempre están dirigidas a Dios y son una oración o una alabanza a Él.
Because speaking in tongues that we saw in verse 2 is always worship to God or a prayer to God. Jamás, escucha esto, jamás las lenguas van a ser un mensaje de Dios para su iglesia. And so speaking in tongues will never be a message from God to the church. ¿Por qué? Why not? Porque el mensaje de Dios ya está aquí. Because the message of God is here. Dios te va a revelar su verdad a través de su palabra. So God will reveal his truth through his word. Cualquiera que le agregue o le quite a la Biblia sea maldito o anatema. Es lo que dice la Biblia. And so anyone who adds or takes away from this will be thrown into the pits of hell, and that's just what it says. Entonces la lengua es una adoración a Dios. No es Dios hablando a su iglesia. And so speaking in tongues is adoration to God. It is not to edify us. Espero que no estén muchos de mis amigos pentecostales viendo este video porque me van a atacar con todo. Bienvenido sea, aquí está la Biblia que se defiende sola. So Pastor Tony is hoping that all of his Pentecostal friends are not watching the video and getting all upset, but it's here in the Bible. Se me vienen nombres a la mente. No, Señor, no. He's got many names coming to his mind. He's saying, oh no, Lord. Los amo, amigos. But Los we amo. love you, we love you. He loves you. Continuamos leyendo el verso 32 y verso 33 solamente la primera parte. And so we're going to continue reading verses 32 and just the first part of 33. Está bueno el estudio, ¿no? El Señor nos está It's a good message, right? hablando con fuerza, con poder y nos está abriendo el entendimiento. So God is speaking to us with power in his spirit and he's raising us up. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Estos versos deberían de colgarse en la puerta de cada iglesia pentecostal en México. And so we should hang these words up at the doorframe of every Pentecostal church. Porque muchas veces en las iglesias suceden cosas extremadamente locas. Because oftentimes in church there are extreme things that are happening. Y en este verso, en el verso 32, Pablo dice algo muy importante. And here in verse 33, Paul is saying something very important. El espíritu de los profetas está sujeto al dominio de los profetas. So remember that those who prophesy are in control of their spirit. Esto significa, escuchen bien, porque está So listen good, buenísimo. because it's really good. Escucha esto. Esto significa que si alguien verdaderamente está lleno del Espíritu Santo, So he's saying if you're truly filled with the Holy Spirit, nunca va a estar fuera de control. it's never going to be out of control. No va a actuar de manera extraña diciendo, oh, el Espíritu me hizo hacerlo. And you're never going to be saying, oh, it's because the Spirit made me do it. Me obligó el Espíritu Santo a hacer esto y hice esta locura. Mentiras. The Holy Spirit just took control and made me do it. That's a lie. El espíritu de los profetas, otra vez se los leo para los que no lo entiendan, pero para los que me estén viendo en línea, el espíritu de los profetas está sujeto al dominio de los profetas. And so the spirits of the prophets are subject to the prophets. Hay algunas personas en las iglesias, especialmente en esta iglesia de Corintio, que actuaban locos. And so there were people in this church that were just going crazy. Estaban fuera de control. And they were outside of control. Y luego decían, oh, el Espíritu Santo me hizo hacerlo. And it's like, oh, it's because the Holy Spirit made me do it. El Espíritu Santo me obligó a hacerlo. The Holy Spirit obliged me to do so. Y están mintiendo porque el Espíritu Santo dice aquí que el profeta tiene el control sobre el Espíritu. And so that doesn't make sense because here the Bible says that the Holy Spirit has the power over it. Al revés, el profeta tiene. Sorry, the prophet has the power over prophecy. Entonces, iglesia, no hagas cosas locas en el nombre del Espíritu Santo. So please, church, do not speak about crazy things and saying it's the Holy Spirit that made you En el do it. verso 33, Pablo dice esto. So in verse 33, Paul says this. Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. So for God is not a God of disorder, but of peace. Dios no es un Dios raro. God is not a weird God.
Y las iglesias de Dios tampoco deben de ser raras, And the churches of God should also not be weird, porque Dios no es raro, because God is not weird. Dios no es loco, God is not crazy. Dios no hace locuras, God doesn't do crazy Dios no things. hace que te vomites en el espíritu, God doesn't make you vomit in the spirit. Dios no hace que te emborraches en el espíritu. God doesn't have you get drunk in the spirit. Dios es un Dios de orden. So God is a God of order. Dios es un Dios de paz. God is a God of peace. Dios no es un Dios de confusión. God is not a God of confusion. Dios es un Dios que te ama y quiere que tú seas edificado dentro del cuerpo de Cristo. So God is a God that loves you and wants you to be edified in a group of people. A través de su palabra. So through His word. Se me quería ir, no te me vayas. ¿A dónde iré, Señor, sin tu presencia? No. Where would we go, Lord, without your presence? Vamos a continuar leyendo versos 33 al 35. Ya estamos amarrando ya para terminar porque eran un montón de versos hoy. And so we're going to finish up with 33 through 35. We're coming to an end. 33, la segunda parte, 35 al 35. Dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. No se agarren la cabeza, hermanas. Tranquilas. Apenas estoy leyendo y ya va a hablar de las mujeres. Tranquilas. Ay, Señor. Vuestras mujeres, dice, callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieres aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Estos versos son versículos muy peligrosos para mí de enseñarlos. And so these verses are very dangerous for Pastor Tony to teach. No tengo aquí un púlpito para esconderme, porque algunas de ustedes quieren agarrar y tirarme con todo. And so he doesn't have a pulpit to hide behind, because maybe some of you want to throw some objects at him. Había un famoso predicador llamado Louis Talbot. So there was a very famous preacher named Louis Talbot, Un domingo estaba enseñando en una iglesia and one Sunday he was teaching at a church, y estaba enseñando sobre la sumisión de la esposa a sus maridos. and he started teaching about the submission of wives to husbands. Cuando terminó fue a la puerta trasera para saludar a la gente de la iglesia. And when he went out the third door to say hi to people, Ahí fue recibido por una mujer corpulenta, o sea, llenita, hermosa, gordita, and so he was met by a very voluptuous woman, pero estaba furiosa but she was furious por el mensaje que había dado. because of the message that he gave. Ella fue y le puso el dedo en la cara y le dijo, Pastor Talbot, su mensaje fue asqueroso. And so the woman went up to him, put his finger in his face, and said, "The message that you preach, Pastor, was disgusting. Si yo fuera su esposa, mañana por la mañana le pondría veneno en su café. And she said, "If I was your wife, then tomorrow morning I would put venom in your coffee, poison." El pastor Talbot la miró, vio su figura y vio quién era. Y dijo, hermana, si yo fuera su esposo, con gusto me bebería el café. And so the pastor looked at this woman and took her in and saw what she looked like, and he said, "And if I was your husband, then I would gladly drink that coffee." The poison coffee. Textos como estos pueden ser peligrosos para un pastor, And so verses like this can be dangerous for a pastor. porque provocan todo tipo de reacciones. Generalmente son reacciones malas. And so because they can provoke different reactions, and usually they're not good reactions. Los científicos han probado que los patrones de conversación entre hombre y mujer son muy diferentes. And so scientists have shown that conversations between men and women are different. La scientifically. mujer habla en promedio 25,000 palabras por minuto, perdón, por día. And so women can speak around 25,000 words per day. Per minute. Sorry, Sorry. per day. Per minute, per day. Mientras el hombre habla en promedio 10,000 palabras por día. While men only speak around 10,000 words per day. En serio, ¿qué es entonces lo que Pablo está diciendo aquí? So what is it that Paul is trying to teach here? Pablo está diciendo que las mujeres no pueden hablar en lo absoluto en la iglesia.
Was Paul trying to say that women can absolutely not speak at all in church? No, no es lo que está diciendo. No, that's not what he's saying. En el capítulo 11 vimos que Pablo dijo que es bueno que las mujeres oren y profeticen en la iglesia. And so we saw in verse 11 from before, chapter 11, that Paul said it was good for women to prophesy and pray in church. ¿Qué es profetizar? ¿Qué estamos aprendiendo de qué es profetizar? So what is prophesying? What did we learn today? Enseñar la Biblia, compartir la palabra de Dios. Teaching the Bible, sharing the word of God. Entonces Pablo no está diciendo que las mujeres cállese la boca y se larga a su casa a lavar los platos y a cuidar a los niños. No dice eso. So Paul was not saying that women should just shut up in church and then go home and wash all the dishes and take care of the children. That's Yeah. not what he's saying. Ya ves, mujeres, estoy con ustedes, estoy tratando de arreglar esta situación. So see, Pastor Tony, he's for the women. He's trying to help you out. Las hermanas cristianas, al igual que los hombres cristianas, tienen dones espirituales So Christian brothers and sisters all have spiritual gifts, y deben de usarse para la edificación del cuerpo de Cristo. and they should use them to edify the body of Christ. Pero escucha esto, en Corinto había unas mujeres que eran perturbadoras. But in the church of Corinthian, there were some women who were disturbing everything. Además, en esta iglesia en Corinto, las mujeres se sentaban en un lado y los hombres se sentaban en otro lado. And even more so, in this church, the women sat on one side of the building and the men sat on the other side. Y entonces las mujeres de este lado le hacían preguntas al marido del otro lado y ¿qué crees que hacían? Interrumpían. And so, obviously, with that division, the women would try to speak to their husbands, and obviously that would cause, it's a chaos. Disturbance, there we go. Estas mujeres entonces estaban interrumpiendo. And so these women were disrupting the message. Y entonces Pablo les dice a las mujeres, fíjate, vamos a cambiar esta palabra de hablar por interrumpir. Y esto es en el griego lo que Pablo les estaba diciendo a las mujeres. And so what Paul is trying to actually say in the Greek word, it's not to interrupt, so we're going to change how it's said. Dice, vosotras mujeres cállense en la congregación porque no les es permitido interrumpir, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. So women should be silent during the church meeting. It is not proper for them to interrupt. They should be submissive just as the law says. Entonces sí, las mujeres son una parte vital de la iglesia. So yes, women are a vital part of the church. Sí pueden orar, sí pueden hablar, And so they can pray, they can speak the truth, pueden compartir la palabra de Dios, they can share the word of God, pero no deben perturbar y tampoco deben ser las líderes de una iglesia, es decir, una pastora. but they should not perturb the service, nor should they be leaders of the church like a pastor. Todo lo demás no hay ningún problema. So everything else, there's no problem. Yo he estado aquí predicando y mi esposa ha estado aquí predicando junto conmigo. Eso no hay ningún problema. And so it's okay for Pastor Tony to preach and his wife to be beside him and to preach. There's no problem. Cuando regresamos de COVID, ¿se recuerdan que yo me senté aquí, mi esposa se puso de este lado y estuve compartiendo mi corazón con ustedes y mi esposa también compartió con ustedes lo que ella había vivido en ese proceso? And so after COVID, when Pastor Tony and Angela came back, they both sat up here and shared their part of their story. Pero no por eso mi esposa es una pastora y me va a derrocar a mí y se va a quedar con la iglesia. No. But that doesn't mean that Angela can choke out Pastor Tony and then take over the church and become the pastor. Lo que significa es que ella tenía un mensaje de su corazón para compartirlos con ustedes y está bien. But what it meant is that she had a message to share from her heart with the church, and that's okay. Ahora, ¿cuántas veces la ven a ella compartiendo aquí los domingos? Nunca. And so how many times has she been up here to share on a Sunday service? O casi Never. nunca. Never. ¿Por qué? And why not? Porque generalmente el pastor líder de la iglesia es el que dirige el servicio, el sermón. Because the pastor, the leader of the church, is the one who gives the sermon. Terminamos entonces leyendo versos 36 al 40. Ya sé que ya se quieren ir, yo también quiero que ya se vayan, pero ya vamos a terminar. So we're going to finish up with verse 36 through 40. Oh my gosh. Oh my gosh. Ok, acá está. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios?
o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Pablo sabía que para que esta iglesia que estaba fuera de control, And so Paul knew that this church was outside of control, les iba a resultar difícil aceptar y someterse a todo lo que él les estaba enseñando en el capítulo 14. and he realized that it was going to be difficult for them to receive what he was saying, so he tries to summarize it in this last verse. Entonces en estos versos él los desafía And so in these verses, he challenges us, y les pregunta, and he asks us, he asked them. Sorry, he asked Y les pregunta, si ustedes realmente son espirituales, como dicen, and so he asked them, if you are as spiritual as you think that you are, entonces van a estar de acuerdo con lo que yo les estoy diciendo. then you are going to be in agreement with what I am saying. ¿Por qué Pablo dijo esto? Because this is what Paul said. Porque las palabras que Pablo estaba diciendo no eran palabras de él. Because the words that Paul was saying, they were not from him, Eran palabras que ya estaban en la palabra de Dios escritas para ellos. but they were in the words of God that was written for them. for Es us. decir, lo que Pablo estaba diciendo, lo que yo te estoy diciendo, viene de la Biblia y te vas a someter, si eres espiritual, a la Biblia. And so what Paul was saying, that is, if you're going to be spiritual, then submit yourself to the word. Mucha gente quiere traer argumentos, por ejemplo ahorita este argumento de las lenguas. Muchos de ustedes a lo mejor van a venir a querer hablar conmigo y me van a decir, pastor, usted está mal, está bien. And so there might be a lot of you today that after service want to come up to Pastor Tony and say, oh, your message on speaking in tongues was wrong. That's okay. Pero muchas veces vienen con con bilis y no vienen con la palabra de Dios. But oftentimes we come with our own thoughts or our own desires instead of coming with the word of Vienen God. con lo que tú has aprendido, con lo que tú has escuchado, con lo que tú has hecho, pero no vienes enfocado en lo que dice la Biblia. And so you come with the things that you've learned, the things that you're experienced, but you're not coming with the word of God. Y Pablo les dice, si eres espiritual, vas a escuchar lo que yo te estoy diciendo de la palabra de Dios. And Paul is saying, well, if you're spiritual, then you're going to listen to what the word of God says. Además, en el verso 40, Pablo termina diciendo esto y me encanta. And even more so, in verse 40, Paul finishes it this way. Pablo resume cómo debemos de ver los dones espirituales. And Paul tells us how we should see the spiritual gifts. Número 1 dice que cómo debe de hacerse todo. And he tells us how to do everything. Esto quiere decir que Pablo está abierto a que se usen las lenguas, se usen la profecía y los dones espirituales. And so that's to say, Paul was okay with them using the gift of tongues, using prophecy, and the spiritual gifts. Pero dice que todo debe de hacerse decentemente y ¿qué? Y en orden. But Paul said here, let all things be done decently and in order. Muchas iglesias conservadoras tienen la parte del orden bien controlada. So many very conservative churches have the part in order under control. Muchas iglesias pentecostales tienen la otra parte de hacer todas las cosas. And other churches, like those from the Pentecostal background, like to do all the other things. Entonces, unas tienen el orden y otras tienen todas las cosas, todos los dones. And so one has all of the order and one has all of the things, Pero no tienen la manera equilibrada. but they don't have it in equilibrium. Debe de ser todo decentemente y en orden. But it should be everything in complete order. Nuestra iglesia siempre busca un equilibrio. So our church is always looking for that equilibrium. Nunca ni tan ni muy. And so never too much or too little. Pero que todas las cosas se hagan decentemente y en orden. But that all things should be done decently and in order. Creemos que todos los dones son vigentes el día de hoy, And so we believe that all the gifts are vigilant today, pero lo hacemos ordenada y decentemente. Amén. but we want to do it orderly and decently. Amen? Y para ponerle un sello a nuestro sermón de hoy, le voy a pedir a todos los que van a tocar en la alabanza que suban. And so just to put the final stamp on our service, we want to ask those 5 people to come up and play a song. Mentira, si estás tomando notas esta mañana,
la buena noticia es usando los dones espirituales correctamente.